Estudiantes, bienvenidos a la clase virtual de Medio Físico. El objetivo de esta clase es que ustedes entiendan cuáles son los principios de la física que se aplican en el intercambio de energía entre el animal y el medio ambiente. Dentro de los contenidos vamos a hablar de lo que es tiempo, clima, sobre lo que es conducción, convección, radiación, evaporación y metabolismo. Vamos a empezar. Hola, hoy vamos a empezar a estudiar el módulo medio ambiente. Podemos decir que los factores ambientales influyen sobre los animales de dos maneras. Una en forma directa, a través de la radiación, y otra en forma indirecta a través del alimento. Los factores ambientales modifican la composición del alimento que después van a consumir los animales. Los factores ambientales van a influir sobre los animales a través del intercambio de energía. El conjunto de estos factores ambientales, o también llamados factores climáticos, van a definir lo que nosotros conocemos como tiempo y como clima. Clima es el conjunto de los factores meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre con mediciones continuas a través de muchos años. En cambio, tiempo es los valores de los factores ambientales que están reinando en un determinado momento. Por ejemplo, hoy tenemos tiempo lluvioso o tiempo soleado. En cambio, el clima puede ser tropical, subtropical, templado, etc. El intercambio de energía entre el medio ambiente con los factores climáticos y el animal se producen a través de 5 mecanismos físicos, que son la radiación, la convección, la conducción, la evaporación y el metabolismo. La parte de metabolismo es cómo se absorbe la energía de los alimentos y ustedes ya lo han visto en la parte de química. En esta clase nosotros vamos a hablar sobre radiación, convección, conducción y evaporación. A través del tiempo, el balance entre la energía absorbida y la energía emitida tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque si un animal absorbe energía en forma continua, se sobrecalienta y muere, o si la pierde en forma continua, se enfría y también llega a la muerte por congelación. ¿Cómo se produce el calor en el animal? Por un lado, a través del metabolismo se absorbe la energía o el calor producido por los alimentos y por las reservas corporales. El calor de mantenimiento, el calor de producción o el calor generado a través de las actividades que realiza el animal, por ejemplo, durante el ejercicio. Por otro lado, se produce calor al absorberlo desde el medio ambiente a través de la radiación, evaporación, convección y conducción. El animal va a perder calor a través de radiación, convección, conducción y evaporación. De estos 4 mecanismos, el que controla más efectivamente es la evaporación. A su vez, estos 4 mecanismos van a estar influidos por características del ambiente y por características del animal. Dentro de las características del animal podemos mencionar el área o la superficie, las características de la capa de cobertura que tenga, ya sea lana o pelaje, la capacidad para eliminar agua a través de la piel o de los pulmones, y dentro del ambiente tenemos como elementos la temperatura, la humedad y el movimiento del aire. La radiación es un proceso físico por el cual se transmite energía en forma de ondas electromagnéticas, sin la intervención de una materia intermedia ponderable como portadora, en línea recta y a la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo.
Dijimos que la radiación es una onda electromagnética y la principal característica de esta onda que va a definir su acción sobre los animales y sobre todos los seres vivos está dada por la longitud de onda. Esta longitud de onda está relacionada directamente con la amplitud. Cuanto menor sea la longitud de onda de una radiación, mayor va a ser su penetrabilidad dentro de los tejidos vivos. Así tenemos radiaciones de onda corta, por ejemplo los rayos gamma, los rayos X, el rayo ultravioleta o los rayos visibles, y radiaciones de ondas largas, por ejemplo el infrarrojo, el microondas o las ondas de radio. Como ven dentro del esquema, la mayoría de estas radiaciones son invisibles. Nosotros vemos un intervalo bastante estrecho de estas radiaciones, que van de 0,36 micrones a 0,76 micrones, que corresponden al violeta y al rojo respectivamente. ¿Y por qué la radiación de onda corta es tan peligrosa? La mayoría conoce los rayos ultravioletas, pero también están los rayos X y los rayos gamma, y su peligrosidad está dada porque al penetrar dentro de los tejidos alteran el aparato cromosómico de las células, lo cual predispone a la aparición de tumores. La fuente madre de energía es el Sol, que origina la radiación solar. Está formada por rayos ultravioleta o químicos invisibles con una longitud de onda menor a 0,36 micrones y que son de alta penetración de los tejidos, por rayos lumínicos visibles de longitud de onda de 0,36 a 0,76 micrones que van desde el violeta al rojo, y por rayos infrarrojos, térmicos o calóricos, invisibles con una longitud de onda superior a los 0,76 micrones. Los tres tipos de rayos, cuando inciden en una superficie negra, se transforman casi enteramente en calor. La intensidad calorífica de la radiación solar en el límite superior de la atmósfera se mantiene invariable en 2 calorías por minuto por centímetro cuadrado, valor que se conoce como constante solar. No toda la radiación incidente en la capa superior de la atmósfera llega a la superficie terrestre. La atmósfera actúa sobre la radiación solar a través de 3 mecanismos físicos: absorción, reflexión y dispersión. La absorción, que es el proceso por el cual un flujo de radiación penetra en un cuerpo y se transforma en energía térmica, aumentando la temperatura del mismo. La atmósfera realiza una absorción relativa en la cual se distinguen 3 hechos. La radiación ultravioleta se absorbe según la cantidad de oxígeno y ozono. De los rayos lumínicos deja pasar fácilmente los de longitud de onda mayor, el rojo, y difícilmente los de onda menor, el violeta. Los rayos infrarrojos son absorbidos proporcionalmente a la cantidad de vapor de agua, anhídrido carbónico y gotas de agua existente en la atmósfera. Como todo buen absorbente es un buen emisor a igual longitud de onda, la radiación absorbida por la atmósfera la vuelve a emitir, originando la radiación atmosférica descendente o radiación atmosférica. La atmósfera aumenta su temperatura e irradia calor hacia la Tierra, atenuando el enfriamiento de la misma durante la noche, fenómeno conocido como amparo térmico. El segundo elemento que actúa modificando la radiación solar por parte de la atmósfera es la reflexión. La reflexión se produce cuando una radiación al incidir sobre un cuerpo es desviada o devuelta sin modificar sus caracteres. Las gotas de agua de las nubes absorben el infrarrojo y reflejan los de otra longitud de onda, lumínicos y ultravioleta, originando
La radiación refleja descendente. La radiación solar que llega a la Tierra es absorbida o reflejada según las distintas superficies, originando la radiación refleja ascendente y la radiación térmica superficial. Por ejemplo, el océano refleja el 12%, las praderas reflejan el 25% y la nieve fresca el 80%. El tercer elemento de la atmósfera por el cual se afecta la radiación solar es la dispersión. Este fenómeno es similar a la reflexión, solamente que la radiación modifica sus caracteres al ser devuelta o desviada. Los rayos lumínicos son dispersados en la alta atmósfera por las moléculas de gases del aire. Los de onda más corta son más afectados, dando así el color celeste del cielo. Los de mayor longitud de onda son dispersados cuando deben pasar por un espesor de atmósfera de considerable magnitud, por ejemplo en los crepúsculos. Así queda formada la radiación celeste difusa. A ella se debe que el pasaje del día a la noche se haga en forma paulatina y no brusca. En resumen, sobre el animal van a actuar las siguientes radiaciones. Primero, la radiación solar directa, que está compuesta por los tres tipos de rayos, infrarrojo, lumínico y ultravioleta. Después, la radiación atmosférica, que está compuesta exclusivamente por rayos infrarrojos. Luego, la radiación celeste difusa, formada por dispersión y que está compuesta por rayos lumínicos. La radiación refleja descendente, formada por las gotas de agua de las nubes y que están compuestas por rayos lumínicos y ultravioletas. La radiación refleja ascendente, producida por reflexión desde el suelo y está compuesta por los tres tipos de rayos. Y la radiación térmica superficial, que se produce por el calentamiento del suelo al absorber la radiación solar y que la vuelve a reflejar o a emitir hacia el animal. Un aumento en la radiación atmosférica descendente, o simplemente radiación atmosférica, es responsable del efecto invernadero. Veamos cómo es el proceso. La radiación atmosférica, recuerden que se producía por absorción de la radiación solar según la cantidad de gases que haya disuelta en la atmósfera. Cuando, por efecto de la contaminación humana, se produce un aumento en la cantidad de estos gases, se produce una mayor absorción de la radiación solar y aumenta también la absorción de la radiación que refleja la superficie terrestre, provocando que aumente la temperatura de la atmósfera y la irradie dicha temperatura hacia la superficie terrestre nuevamente. Esto es lo que se conoce como efecto invernadero. Cuando se habla de los gases responsables del efecto invernadero, la mayoría de la gente piensa en dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono no es el único responsable del efecto invernadero. Es responsable de una gran parte, de un 60%, pero hay un 40% que es generado por otros tipos de gases. Dentro de ese 40% tenemos, por ejemplo, el metano, que es responsable de un 15%, y que se genera, por ejemplo, en los cultivos de arroz, por los rumiantes, por los desechos domiciliarios. El óxido nitroso, que se origina de los fertilizantes y de las usinas eléctricas de carbón. El ozono, tenemos que aclarar que el ozono al cual nos estamos refiriendo no es el ozono del agujero de ozono, o sea, el ozono de la alta atmósfera, sino el ozono troposférico, el ozono que está en contacto con la superficie terrestre y que es originado por los procesos industriales. Por último, tenemos los clorofluorocarbonos, los famosos CFC,
que son responsables del agujero de ozono, o sea, de la eliminación del ozono en la alta atmósfera, y que genera el 8% del efecto invernadero. Los factores que inciden en la absorción de la radiación son, en primer lugar, el ángulo de incidencia de los rayos. Cuando los rayos caigan más perpendiculares sobre la piel, mayor va a ser la absorción de la radiación. En segundo lugar, la cantidad de superficie expuesta. Cuanto mayor superficie presente un animal en forma directa a la radiación, mayor va a ser la absorción de esta. En tercer lugar está la presencia de los anexos cutáneos. Dentro de los anexos cutáneos tenemos, por ejemplo, los pelos, las plumas, la lana de las ovejas. Todos esos elementos interfieren o dificultan la absorción de la radiación. En cuarto lugar está el color y el brillo de los anexos cutáneos. Por ejemplo, los pelos blancos y brillantes dificultan la absorción de la radiación porque en su gran mayoría la refleja. Otro factor que influye también es la pigmentación de la piel. Cuando nosotros tenemos animales adaptados a zonas tropicales, por ejemplo los cruzas cebuinos o en la raza criolla, por ejemplo, que ustedes ven en la animación que está en esta diapositiva. Notarán que tiene formas angulosas para dar la menor cantidad de superficie directa a la radiación solar y que tienen muchos pliegues de piel para poder disipar el calor a través de la radiación hacia el medio ambiente. Convección es la pérdida o ganancia de energía hacia el fluido circundante, ya sea aire o agua, mediante la movilización física de sus partículas por conducción molecular y desplazamiento en masa del fluido. Un animal en contacto con el aire o sumergido en el agua pierde o gana energía. Esto provoca la variación de la temperatura del fluido y un desplazamiento por la diferencia de densidad. Alrededor del animal hay una capa de aire estacionaria que constituye una zona de transición entre la temperatura y presión de vapor de agua del tegumento y la del aire libre. Esta zona se denomina capa limitante. El animal está ligado a la temperatura del ambiente por el intercambio de energía a través de esta capa limitante, que en la mayoría de los casos actúa como parcialmente aislante. Los factores que intervienen en el intercambio de energía por convección son tres. En primer lugar está el gradiente de temperatura, o sea, la diferencia de temperatura que hay entre el animal y el aire que lo rodea, o el agua en su debido momento. Cuanto mayor sea este gradiente, cuanto mayor sea esta diferencia, más rápidamente va a haber intercambio de energía. Recordemos que la temperatura o el calor siempre va de lo más caliente a lo más frío. Si por ejemplo la temperatura del animal es de 40 grados y en el ambiente estamos a 50 grados, el calor va a pasar por convección hacia el animal. Si se da a la inversa, o sea que el animal tiene 40 grados de temperatura y el medio ambiente se encuentra a 10 grados, bueno, el calor va a pasar del animal hacia el medio ambiente. El segundo de los factores es la velocidad del fluido que rodea el animal, ya sea la velocidad del aire, en ese caso se llama convección forzada, o la velocidad del agua. El efecto de la velocidad del fluido acelera la pérdida de energía por convección al reducir el espesor de la capa limitante. Este es el principio de funcionamiento de un ventilador. El ventilador, al mover el aire alrededor nuestro, lo que hace es reducir el espesor de la capa limitante y por lo tanto nosotros podemos disipar mayor cantidad de calor. De la misma manera pasa con los animales. Por ejemplo, los ventiladores en los tambos, como ven en las imágenes, o si no, los ventiladores en las crías de parrilleros. El tercero de estos factores
es el espesor de la capa limitante propiamente dicha. Este espesor va a estar influenciada por dos factores. Uno, la densidad del fluido. Cuanto mayor sea la densidad del fluido que rodea al animal, mayor va a ser el espesor de la capa limitante. Por ejemplo, la capa limitante en el aire es mucho más fina que la capa limitante en el agua. El otro elemento que influye sobre el espesor de la capa limitante es la presencia de anexos cutáneos. Por ejemplo, plumas, pelos, lana. Todos estos elementos aumentan el espesor de la capa limitante. La conducción es la pérdida o ganancia de calor o de energía por contacto físico con las superficies del medio que rodea al animal. Puede ser con el piso, por ejemplo, el contacto de la piel con el piso, puede ser el contacto entre diferentes animales. Todo cuando dos superficies están adosadas pueden dar lugar al intercambio de energía a través de la conducción. Los factores que influyen en el intercambio de energía por conducción son tres. En primer lugar, el gradiente de temperatura, o sea, la diferencia de temperatura entre la superficie donde está apoyándose el animal y la temperatura del animal mismo. En segundo lugar, la cantidad de superficies que estén en contacto. No es lo mismo si un animal está parado sobre sus 4 pezuñas o sus 4 pies sobre el piso, a que si está echado sobre el piso. Y por último, la conductividad del terreno. No es lo mismo el intercambio de energía que puede haber si un animal está echado sobre un piso de madera, por ejemplo, o si está echado sobre una pastura, o si está echado sobre un bloque de hielo, como lo que muestran las imágenes. Cuanto mayor sea la conductividad del terreno, mayor va a ser el intercambio de energía por conducción. La evaporación es la pérdida de energía por el paso del estado líquido al estado gaseoso del agua. Esto es el resultado de la diferencia de presión de vapor de agua entre la superficie del animal y el aire libre. Es una de las vías más importantes para la pérdida de calor. Basta recordar que a 33 grados centígrados, un gramo de agua requiere 580 calorías para evaporarse. La evaporación se produce por piel y por vías respiratorias. Por piel, si el aire está saturado de humedad y a igual temperatura que la superficie del cuerpo, no hay intercambio de energía. En esta circunstancia tiene importancia la pérdida de calor por la respiración, ya que la temperatura pulmonar es más alta, aumentando el punto de saturación del aire. La evaporación a nivel cutáneo se denomina sudor. La evaporación a nivel respiratorio constituye el jadeo. Los factores que influyen en el intercambio de energía por evaporación son el gradiente de presión de vapor de agua y el espesor de la capa limitante. El gradiente de la presión de vapor de agua se conoce como fuerza impulsora y está relacionado a otros dos elementos. Uno es el gradiente de temperatura, o sea, la diferencia de temperatura que haya entre el animal y el medio. Y el segundo es la humedad ambiental. De ahí surge un índice que es muy estimado para determinar el estrés calórico de los animales. Este índice se denomina índice temperatura-humedad, donde están relacionados estos dos elementos porque cuanto mayor es la humedad que hay en el ambiente, a una misma temperatura, los animales son más propensos a sufrir estrés calórico. Este es un índice muy importante, por ejemplo, en la producción lechera. La pregunta es para aplicar los conocimientos de esta clase. Muchas gracias por escucharme. Cualquier duda tienen mi dirección de correo o mail y si no se pueden comunicar directamente por el campus.
Muy bien, para los que deseen ampliar el tema pueden ver la clase virtual en la página web de la cátedra en la siguiente dirección: rbalionevet.wit.com/Valione Raúl. Muchas gracias por participar.